Muy bien, vamos a estar leyendo de 1 Tesalonicenses, capítulo 5, y hoy vamos a leer los versículos del 1 al 11. 1 Tesalonicenses 5, versículos del 1 al 11. Y como siempre hacemos, voy a leer el pasaje y después vamos a entrar en la exposición del texto. Primera Tesalonicenses 5, versículo 1 dice así: Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tienen necesidad de que se les escriba nada, pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas, para que el día los sorprenda como ladrón. Porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Porque los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por casco la esperanza de la salvación. Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos junto con Él. Por tanto, confórtense los unos a los otros y edifíquense el uno al otro, tal como lo están haciendo. Quisiera comenzar con esta pregunta. ¿Estás a la espera de la venida de tu Salvador? ¿Estás a la espera de la venida de tu Salvador? Les hago esta pregunta porque, interesantemente, en los últimos más o menos 3 a 4 meses, cuando hemos enseñado en relación con la venida del Señor, algunos de ustedes se me han acercado y me han dicho que han podido reconocer que no están a la espera de la venida del Señor, o me han dicho que no anhelan la venida del Señor constantemente, o incluso que es una verdad que no está presente en sus mentes de manera consistente, que no es algo que continuamente tienen en sus pensamientos. Y yo pienso que tal vez estas personas obviamente tienen la confianza de acercarse y contarme y decirme: mira, Juanjo, enseñaste esto, Andrés enseñó, Dani enseñó, y yo quiero que sepas que me está costando o que es un ejercicio que no tengo, el mirar hacia adelante con la esperanza de que Cristo regrese. Y al mismo tiempo pienso que, bueno, si ese es el caso de estas personas, posiblemente es el caso de muchas otras personas también en nuestra iglesia que no nos lo han dicho, pero que seguramente lo experimentan. En el estudio del jueves tuvimos ciertas preguntas que yo les decía: ¿cada cuánto ustedes consideran la realidad de que estamos en un medio de una guerra espiritual? ¿Cada cuánto la realidad de que sos un soldado en medio de una batalla y que tu enemigo te quiere destruir es parte de tu pensamiento diario y de la forma en la que te preparas para vivir del día a día? Y casi que la gran mayoría dijeron: no lo hemos pensado en esta semana, no lo hemos pensado la semana pasada y tampoco lo pensamos en enero ni en febrero. Entonces hay ciertas realidades que el creyente debe de estar consciente que van a ocurrir, que son verdades espirituales, para que entonces esté equipado y preparado para enfrentar el día a día de una manera piadosa que le traiga gloria al Señor. Entonces,
una pregunta que yo les podría hacer, como la que les hice a ellos en el estudio el jueves, es ¿cuántas veces en lo que va del año, cuántas veces en lo que va del año has pensado y anhelado la venida de tu Salvador? Piénsenlo de esta forma. ¿Cuántas veces has pensado y anhelado la venida de tu Salvador? Ahora, ¿cuál es la meta del creyente? Por un lado, la gloria de Dios, pero por otro lado es ser hallado fiel para el día de Cristo. O sea, estamos ataviándonos como una novia para el día de su boda, para presentarlos lo más semejantes a Cristo que nosotros podamos para cuando Cristo regrese. Nuestro objetivo no es el hoy, nuestro objetivo es lo que está por acontecer, que definitivamente va a acontecer, como vamos a ver ahora, y por ende nos preparamos para ese día. Porque hay un día que vamos a poder ver a nuestro Salvador cara a cara. No es poca cosa, es lo más grandioso que nos va a ocurrir en la vida. Es el inicio de la eternidad en la presencia de nuestro Salvador. Y entonces es importante, familia, que nosotros pensemos si realmente en nuestro día a día eso es algo que tenemos presente, porque entonces no tenemos una meta, no tenemos un camino que transitar, no tenemos una dirección. Podemos ir, la meta del creyente es de punto A, que es el momento donde estamos ahorita en nuestras vidas, a punto B, que es encontrarnos con nuestro Salvador. Si eso no lo tenemos claro en nuestro día a día, vamos a estar brincando a izquierda y a derecha, a izquierda y a derecha, y no nos vamos a preparar correctamente para encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo. Esto es algo que tiene que estar presente en nuestras mentes. Es casi como que si yo me levanto en el día y digo, gloria al Señor, porque vienes pronto. Y la realidad de que Cristo viene pronto domina todo lo que yo hago durante el día, porque me estoy preparando para encontrarme con Él. Pero si no tenemos en nuestras mentes que el Señor regresa, no nos vamos a preparar para encontrarnos con Él. Entonces, quiero hacerte una pregunta adicional. ¿Alguna vez has pensado en cuál es el beneficio de tener presente la venida del Señor en nuestro día a día? Porque es algo que debemos de hacer, sí, pero ¿cuál es el beneficio de hacerlo? ¿Por qué debemos de hacerlo? Porque Cristo va a regresar independientemente de que pensemos en eso o no en nuestro día a día. Entonces, usted podría no pensar en eso, igual Cristo va a regresar. A como usted podría pensar en eso y Cristo va a regresar. Entonces, lo que nosotros pensemos en relación a la segunda venida de Jesucristo va a tener un impacto en nuestro día a día, específicamente en el bienestar de nuestras almas. Porque noten brevemente ahí en el texto cómo había terminado el capítulo 4, versículo 18. Cuando Jesús enseña sobre la venida del Señor en el capítulo anterior, lo que le dice a la iglesia es, confórtense con estas palabras en relación con la venida del Señor. Ahora en el capítulo 5, versículo 11, vean cómo termina esta sección. Confórtense y edifíquense unos a otros en relación con la venida del Señor. De tal manera que hay un enorme beneficio para nuestras almas y es poder confortarnos mutuamente con la verdad de que Jesucristo regresa por su iglesia. Piénsenlo de esta manera. ¿Cuántos de ustedes están en momentos de vida que son difíciles, enfrentando tensiones, dificultades, pecado, todo tipo de persecución, etcétera, etcétera, etcétera? Y cuán confortable es para nuestras almas escuchar, el Señor viene y todo acabará. Toda lágrima será enjuagada en nuestras mejillas. No habrá más dolor, no habrá más pecado, no habrá más tensiones. Estaremos con Él por la eternidad. Si eso no trae confort, ¿cómo se dice? Consuelo. ¿Cómo se dice confort? Confort a nuestras almas. Estoy muy bilingüe. Confort a nuestras almas.
¿qué va a traer confort? ¿Qué va a traer esperanza? Porque en este mundo va en un deterioro completo, progresivo, y realmente no podemos tener ninguna certeza de que este mundo va a cambiar. Entonces, ¿qué esperanza va a tener nuestra alma? ¿Qué consuelo, qué confort, qué ánimo va a encontrar nuestra alma en un mundo caído, si no es porque este mundo caído va a terminar para dar comienzo a una nueva creación donde vamos a estar con nuestro Salvador? La esperanza nuestra no está en este mundo, está allá, cuando Cristo regrese y finalmente podamos disfrutar de la consumación de la salvación que se nos ha concedido. Y esta es la forma en la que el Espíritu Santo revela a través de su Escritura lo siguiente. Esta es la verdad que gobierna el texto. Nuestras almas serán confortadas cada vez que recordemos la venida del Señor. Simple y sencillo. Nuestras almas serán confortadas cada vez que recordemos la venida del Señor. Y vamos a ver lo que el Señor tiene que decir al respecto en esta sección. Pero recuerden que en el contexto de los tesalonicenses, lo que estudiamos hace 15 días, ellos no habían entendido ciertas verdades relacionadas con el regreso de Jesucristo. Y entonces en algunas ocasiones les estaba generando ansiedad, en otras ocasiones les estaba generando tristeza. Y Pablo les escribe, ¿para qué? Para confortar sus almas en relación con la venida del Señor, porque algunos de ellos, en la primera sección que estudiamos relacionada con la venida del Señor, en el capítulo 4, la ansiedad y el temor y el dolor de ellos estaba asociado a no saber qué iba a pasar con los que habían muerto antes de que Cristo regresara. Entonces Pablo les escribe, no se preocupen, no se preocupen. Confórtese con estas palabras. ¿Cuáles? Los muertos se levantarán primero, nosotros nos uniremos a ellos y todos juntos estaremos con Jesucristo por la eternidad. Confórtense con estas palabras. No importa si has muerto en la fe o si permaneces con vida. El punto es que la fe es lo que va a determinar nuestro destino eterno en unión con Cristo. Esa es la primera enseñanza de Pablo en relación a la segunda venida y entre los elementos que él tenía que aclarar. En este caso, adivinen qué sigue generando tensión a la iglesia en Tesalónica: el no saber cuándo Cristo va a regresar, el no saber los tiempos, el momento en el que Cristo va a regresar. Entonces Pablo, la primera sección trata de los que mueren en la fe van a tener el mismo destino que los que estemos vivos cuando Cristo regrese. Ahora, habiendo lidiado con este tema, voy a lidiar con este otro tema. ¿Cuándo viene el Señor Jesucristo? ¿Debe el creyente saberlo? ¿Y cómo debe el creyente enfrentar la realidad de el regreso inminente de Jesucristo? Porque es posible que ellos, siendo humanos como nosotros, ¿verdad? Nosotros decimos, bueno, si Cristo viniera por allá del 2050, yo todavía puedo disfrutar unos 5 o 10 añitos al suave, y después, ya cuando esté más cerca de la venida del Señor, ahí sí me comprometo, y ahí sí voy a vivir piadosamente. ¿Cierto no que usualmente nosotros tendemos a hacer eso? En diferentes formas. Entonces es como si ellos estuvieran pensando, Pablo, es que si nosotros supiéramos cuándo viene el Señor, estaríamos mejor preparados para recibirlo. Y entonces Pablo les escribe y quiere lidiar con este tema. Entonces vamos a ver esto en dos verdades. ¿Okay? La primera verdad está relacionada con una instrucción de Pablo en relación con los no creyentes, y es esta: el mundo, o sea, los no creyentes, el mundo está continuamente ignorando la venida del Señor. El mundo está continuamente ignorando la venida del Señor. Vean lo que dicen los versículos 1 al 3. Dice, ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tienen necesidad de que se les escriba nada, pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán.
O sea, Pablo les está diciendo, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, esas dos expresiones, los tiempos y las épocas, son como una referencia a el día del Señor. ¿Cuándo va a ocurrir? ¿Cuándo va a pasar esto? Pablo les está diciendo, no hay necesidad de que les giremos a ustedes ninguna instrucción al respecto. Ya ustedes lo saben, ya ustedes se los hemos dicho, ya ustedes conocen que ninguna criatura sabe cuándo va a ocurrir el segundo regreso de Jesucristo. El momento exacto para el retorno de Cristo ha sido que Dios ha decidido guardar para sí y no transmitirlo a sus criaturas. De tal manera que cualquier intento del ser humano de averiguar los tiempos o las épocas es en vano. Y familia, históricamente muchos han dicho, esto va a pasar aquí, esto va a pasar aquí, y adivinen qué, aquí seguimos. Y cuando a alguien en el futuro se le ocurra afirmar que Cristo va a venir en un momento específico, no debemos de hacerles caso. Son personas que no son confiables, porque están yendo en contra de lo que Cristo mismo está revelando en la Escritura. No es para ustedes el conocerlo. De tal manera que alguien que afirme que Cristo va a venir en algún momento está yendo en contra de la palabra de Dios revelada en las Escrituras. No debemos de seguir ningún tipo de instrucción relacionada con un momento específico en que va a venir el Señor. ¿Okay? Sin embargo, sí debemos de prepararnos para el día del Señor. Pero ellos tienen temor. Entonces Pablo les está diciendo algunas cosas. No necesitan saber de los tiempos, ya saben que no se puede saber. ¿Okay? Es imposible saberlo y debemos de estar satisfechos con eso. Pero les dice, versículo 2, pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Y aquí es donde se vuelve importante. ¿Okay? Pablo le está escribiendo a la iglesia en Tesalónica que son todos creyentes y le está diciendo, ustedes creyentes no tienen que temer el día del Señor. Ahora, vean lo que va a pasar. Es el día del Señor y esa expresión día del Señor a lo largo de la Escritura se usa para referirse a un día de ira. Es un día donde la paciencia del Señor llega a un punto donde ya Él necesita intervenir para castigar el pecado de los pecadores en el mundo. Esto se puede ver en diferentes momentos. Déjenme darles algunos ejemplos. Uno de esos ejemplos, por ejemplo, es el diluvio. Cuando ocurre el diluvio es un día del Señor, es un día de ira. Es un día donde Dios decidió salvar a algunos, en este caso únicamente a la familia de Noé, pero destruir al resto de la humanidad, porque cuando usted lee Génesis capítulo 6, se nos dice que toda la intención del corazón, de los pensamientos del ser humano era hacer de manera continua el mal. Entonces llega un punto donde la maldad es tanta que Dios decide intervenir y cuando interviene, viene con salvación y viene con ira. Salvación para Noé, pero ira para los demás. ¿Okay? Déjenme darles otro ejemplo. En la persona de Jesucristo. Fue un día donde Dios mostró su ira por nuestro pecado, salvándonos a nosotros, pero trayendo su ira sobre su Hijo. Ese es otro día del Señor, es un día donde Dios decidió expresar su ira, en este caso y únicamente en este caso, en contra de una única persona, y ese fue Jesucristo. Ese era el lugar donde Cristo estaba pagando por nuestros pecados, el lugar donde donde Dios aceptó el sacrificio sustitutivo, donde Cristo se puso en nuestro lugar para recibir la ira por nuestros pecados y donde nosotros fuimos puestos en su lugar para recibir la justificación por la perfección de la persona de Jesucristo. Entonces, cuando Pablo se está refiriendo ahí al día del Señor, está diciendo, sí, es cierto, va a ser un día de ira. Va a ser un día de ira. Cuando Jesucristo regrese ya no va a venir como el corderito que murió en la cruz para pagar por nuestros pecados. No, Él va a venir como el león de Judá que viene a juzgar el mundo. Y va a ser la separación definitiva. Los que sean separados de Él van a recibir la ira.
del Cordero. Justamente. Pero les está diciendo, esto va a ocurrir como un ladrón en la noche. ¿Okay? Y se está refiriendo específicamente a los no creyentes. ¿Okay? Le está diciendo, no tienen por qué tener temor. Sí va a haber un día de ira, pero la ira no va a caer sobre los creyentes. Porque la ira ya cayó sobre los hombros de Jesucristo por nuestros pecados. De tal manera que los que van a experimentar la ira del Señor son los no creyentes, los que no creyeron en Jesucristo para el perdón de sus pecados. Ahora, la experiencia o la imagen, que Pablo nos quiere dar aquí como un ladrón es simplemente la siguiente. Si usted supiera que hoy en la noche, a las 3 de la mañana, va a llegar un ladrón a su casa y se va a meter para robar sus pertenencias, ¿usted qué hace? Usted se arma, llama a la policía, le dice a sus vecinos que estén alertas, enciende todas las luces, se queda despierto, compra un perro, hace cualquier cosa, porque usted sabe que va a llegar el ladrón, ¿cierto? Usted lo sabe, usted está advertido de que algo va a pasar. Es un evento inesperado lo que Pablo está diciendo que va a ocurrir, porque los creyentes viven su día a día ignorando que esto va a ocurrir. Los no creyentes, viven su día a día ignorando que esto va a ocurrir. Entonces, cuando ocurra, que va a ocurrir, va a ser exactamente así un ladrón entrar en la casa cuando el dueño menos lo espera. Entonces, cuando el dueño se va a dormir, usualmente, ¿qué es lo que hace el dueño? Me voy y me duermo, me acuesto en la cama y me desconecto de todo lo que pasa en la casa por al menos 8 horas. Y si alguien entró muy sigilosamente y calladito, yo ni me di cuenta. ¿Por qué? Porque estamos muy confiados de que las 4 paredes que hay en nuestras casas y los cerrojos que tenemos en nuestras casas son suficientes ¿para qué? Para mantenernos a salvo durante la noche. ¿Cierto? Eso es lo que pasa. Bueno, Pablo está diciendo ahí que va a venir como un ladrón porque los no creyentes van a estar diciendo paz y seguridad. Como alguien que está dormido y se acuesta en su casa diciendo paz y seguridad, me puedo dormir tranquilamente hasta las 6 de la mañana del siguiente día. Así van a estar los creyentes, los no creyentes. Y la razón por la que dicen paz y seguridad es paz y seguridad en conformidad con el mundo. Estamos bien económicamente, tenemos salud, tenemos cuentas bancarias, tenemos buenos trabajos, estamos enfocándonos en nuestras propias cosas, estamos cumpliendo nuestros sueños, estamos viviendo el American Dream, como dicen, ¿verdad? El sueño americano de prosperar y tener mucha plata y cuando menos se lo esperen, ¡pum!, cae el día del Señor y no hay más tiempo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Así como un ladrón entra de manera sorpresiva e inesperadamente a la casa, así va a ser la venida del Señor para los no creyentes. Y el punto de esto es, ¿y por qué va a ser así? Porque ignoran de manera continua que esto va a ocurrir. Ahora, si esto pasa con los no creyentes, ¿qué debería pasar con los creyentes? No ignoramos la venida del Señor. Es sencillo, ¿verdad? Porque se supone que vivimos de manera opuesta a como viven los no creyentes, ¿verdad? Entonces, sí va a haber ira, sí va a haber destrucción, sí va a haber separación, pero tesalonicenses, no se afanen, no se preocupen. Esto no les va a pasar a ustedes, porque Cristo ya fue destruido en su lugar, Cristo ya fue separado en su lugar. La ira de Dios por ustedes ya fue aplacada, la aplacó Cristo en la cruz del Calvario. Así que no teman, tesalonicenses, así que no temamos, Iglesia La Gracia. Eso es lo que el texto nos está diciendo. El día del Señor es un día para anhelar, no para temer. Temen los no creyentes, porque ni siquiera se imaginan lo que les espera. Pero nosotros lo anhelamos, porque es el inicio de una vida que ni siquiera nos imaginamos, pero que es gloriosa, maravillosa, como cuando la Biblia dice, ojo no ha visto, ni oído ha escuchado las cosas que Dios ha reservado para los que Él ha rescatado. Entonces, piénsenlo de esta manera. Cuando usted piensa en que Cristo va a regresar, ¿se genera en usted alguna ansiedad,
algún temor, algo negativo, Pablo les está diciendo, nada que ver. Ahora, para que ustedes lo vean de esa manera, ¿a quién tienen que ver primero? A Cristo clavado en la cruz. Porque si eso verdaderamente pasó y Cristo verdaderamente fue crucificado en nuestro lugar, entonces nosotros podemos tener esperanza de vida eterna. Pero si Dios no aceptó el pago de Jesucristo por nuestros pecados, entonces nosotros estamos en un gran problema. Porque eso quiere decir que la ira de Dios sigue estando sobre nosotros. Pablo dice, no, ya Cristo pagó. Que se preocupen los no creyentes. Nosotros no debemos de preocuparnos. Noten, no debemos de preocuparnos. Lo que sí debemos hacer es ocuparnos. Es diferente, ¿ok? Entonces, los creyentes viven de manera continua ignorando la venida del Señor. Por eso deben de preocuparse. Pero nosotros que tenemos conciencia de que el Señor regresa, no nos preocupamos, sino que nos ocupamos. Y la forma de hacerlo, esto nos lleva a la segunda verdad, es haciéndonos la pregunta, bueno, si eso es lo que el Señor tiene que decir para los no creyentes, ¿qué tiene que decir para los creyentes? ¿Cuál es el mensaje de cómo nos preparamos nosotros para la venida del Señor? Y esta es la segunda verdad. El creyente está continuamente confortándose con la venida del Señor. Mientras el no creyente continuamente ignora la venida del Señor, el creyente continuamente se conforta con la venida del Señor. Básicamente nos recordamos de todas las formas posibles que estamos a la espera del regreso de nuestro Salvador. Eso es lo que nos va a comunicar el texto. Y lo voy a enseñar esta segunda verdad a partir de 3 verdades. ¿Okay? El creyente está continuamente confortándose con la venida del Señor. Voy a enseñar 3 verdades al respecto. La primera es que el creyente se mantiene alerta ante la inesperada pero inevitable venida del Señor. El creyente se mantiene alerta ante la inesperada pero inevitable venida del Señor. Vean lo que dicen los versículos 4 al 7. Pero ustedes, hermanos, notan el contraste ahí inicial. Viene el día de la ira y va a caer sobre ellos como destrucción. Pero ustedes, hermanos, refiriéndose a los hermanos en la fe, dicen, no están en tinieblas para que el día los sorprenda como ladrón. Porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Porque los que duermen de noche duermen y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Ahora noten que Pablo empieza con el contraste y les dice a los creyentes, ustedes no están en tinieblas, sino que son hijos de la luz e hijos del día. Y esto es bien importante porque esa expresión, hijos de la luz e hijos del día, básicamente Pablo la podría estar utilizando para referirse al reino al que pertenecemos, al dominio al que pertenecemos. ¿Saben? Cuando éramos esclavos del pecado, éramos hijos de ira, pertenecíamos al reino de las tinieblas. Pero cuando Jesucristo pagó y nosotros pusimos nuestra fe en Él, en ese momento se nos dice en la Escritura que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Entonces ya no estamos en las tinieblas, de tal manera que la venida del Señor no debiera de tomarnos por sorpresa, aun cuando no sepamos cuándo va a ocurrir. Porque el que está en la luz, el que ha sido trasladado de un reino al otro, está consciente de que su Salvador regresa. Entonces no vamos a ser tomados por sorpresa, simplemente vamos a estar listos para encontrarnos con Él, aun cuando no sepamos qué va a pasar. El punto es este. Piensen ustedes, antes de Cristo, con cuánta frecuencia usted esperaba el regreso de Cristo, antes de Cristo. La respuesta posiblemente es jamás. O sea, si no creía en Cristo, ¿cómo voy a creer en su regreso? ¿Tiene sentido? Eso es lo que Pablo le está escribiendo a los tesalonicenses. El punto es, ahora
que usted ha sido trasladado y usted ha puesto su confianza en Jesús como el único medio dado por Dios para el perdón de sus pecados, por el cual usted ha sido trasladado de un reino a otro, ahora, a la luz de lo que Cristo hizo, ¿con cuánta frecuencia estás esperando el regreso de tu Salvador? Porque es posible, mis hermanos, es posible que nosotros, siendo cristianos, tengamos la misma expectativa del regreso de Cristo que uno creyente. ¿Tiene sentido? Y Pablo nos está diciendo todo lo contrario. Una de las características de una persona que ha sido trasladado de un reino al otro es que está a la espera de su Salvador. Uno lo ignora, el otro está a la espera de su Salvador. Y lo que Pablo nos está diciendo, familia, es que nosotros necesitamos día a día estarnos recordando: Cristo regresa, Cristo regresa, Cristo regresa. Mi hermano, mi hermana, Cristo regresa. Mi esposa, mi esposo, Cristo regresa. Hijo mío, amigo mío, hermano mío en la fe, hermana mía en la fe, oveja, pastor, Cristo regresa. Porque si no, familia, ¿qué esperanza vamos a tener en este mundo? Entonces necesitamos estar de manera continua. Por eso Pablo dice: no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alertas. Y estar alerta es lo contrario a estar dormido. Estar alerta quiere decir estar en un estado de continua conciencia en cuanto al retorno de Cristo. De todas las verdades que usted necesita escuchar diariamente, una de ellas que no puede faltar en la lista, podríamos decir que es un top 3 de la lista, es: tu amo regresa. Tu amo regresa por ti. Y lo segundo que nos dice es: estén alertas y después sean sobrios. Eso nos comunica que si yo estoy preparándome para encontrarme con mi Salvador, adivinen qué influencia, qué impacto va a tener esa realidad de que estoy caminando para encontrarme cara a cara con mi Salvador en el estilo de vida que yo tengo en el día a día. Entonces, no solo es tenerlo en la conciencia, sino es vivirlo también. O sea, vivimos a la luz de la segunda venida de Jesucristo. De tal manera que la segunda venida domina nuestra mente y domina nuestras acciones, porque nos vamos a encontrar con nuestro Salvador. Pero si el creyente no lo tiene en su mente, va a ser dominado por otras cosas, y esas cosas van a dominar su estilo de vida también. Pablo nos está diciendo aquí: hermanos de Tesalónica o hermanos de la gracia, no sabemos cuándo es que Jesucristo va a regresar. No tenemos que temer, pero podemos estar listos. ¿Qué hay que hacer? Tenerlo en la mente. Eso es como Pablo dice: sean renovados por medio de la transformación de su mente, para que entonces cambie su manera de vivir. Lo que nosotros creemos va a impactar nuestro día a día. Si nuestra mente de manera continua está al retorno de Cristo, entonces nuestras acciones van a ser consistentes con lo que creemos. Y esto implica, familia, que la espera de un creyente en cuanto al retorno de Cristo no es inactiva, es activa. Eso es bien importante. El creyente no está llamado a esperar el regreso de Cristo recostado en un sillón. No. Y eso lo va a explicar a continuación. Por ejemplo, piensen de esta manera: si nosotros queremos estar ataviados como una novia preciosa para el día de Cristo, ¿okay? ¿Con cuánta anticipación empieza una novia a pensar en el momento, en el día de su boda? ¿Con cuánta anticipación? Les voy a decir cuánta anticipación: antes de que se le proponga el compromiso. Si ustedes son mujeres y han anhelado casarse, ustedes saben que tienen el anhelo de casarse antes incluso de conocer un hombre. Y cuando ustedes lo conocen y están conociendo a esa persona y están viendo a ver si sí,
ustedes tienen el deseo de casarse, pero están a la espera de que les pongan el anillo. Pero el deseo está. Y entonces usted ya está visualizando cómo va a ser ese día, porque eso está en su mente. El deseo está en su mente. De la misma manera, el que anhela el día de las bodas del Cordero, donde la iglesia se va a unir por la eternidad con su Salvador y Mesías, el que anhela ese día está continuamente pensando en cómo me voy a encontrar con mi Mesías, cómo me voy a encontrar con mi Señor y Salvador Jesucristo. Y eso domina todo lo que nosotros hacemos y es activo. Ya vamos a ver por qué es activo. Y esto lo vemos en la segunda verdad que está en el versículo 8. El creyente se mantiene alerta y sobrio a través de las disciplinas espirituales. El creyente se mantiene alerta y sobrio a través de las disciplinas espirituales. Vean lo que dice el versículo 8. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios. O sea, si hemos sido trasladados de un reino a otro, seamos sobrios. El reino de la luz se caracteriza por la sobriedad de aquellos que forman parte de ese reino. Ahora, ¿cómo es que somos sobrios? Esto es lo que nos va a decir. Habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor y por casco la esperanza de la salvación. O sea, que el texto nos está diciendo, estén alertas, esto va a ocurrir, muestren sobriedad en su comportamiento. Ok, ¿cómo nos comportamos? Aquí nos dice que lo que guía, lo que instruye, lo que delinea, lo que forma un parámetro para que nosotros podamos caminar en sobriedad son las disciplinas espirituales. Y noten lo que Pablo está diciendo aquí. Se está poniendo la coraza y se está poniendo el casco, que son dos elementos ¿de qué? De la armadura de un guerrero. Lo que implícitamente nos está diciendo es que, mis hermanos, estamos en medio de una guerra espiritual, que no es el único pasaje en el que Pablo nos enseña esto o el Nuevo Testamento nos enseña esto, pero tienes que entender que sos un soldado en medio de una batalla donde tu enemigo te quiere destruir, es despiadado y no va a dudar dos veces en causarte daño cuando tenga la oportunidad. Tienes que tener eso presente en tu día a día, mi hermano, mi hermana, porque si no lo tienes presente, se te olvida que Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Adivine a quién va a cazar Satanás. Al que está débil, al que no está alerta, al que está durmiendo. Vean por ejemplo cómo lo dice Romanos 13:12. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Vean qué interesante, ¿ok? Fuimos trasladados de las tinieblas, por tanto desechemos eso. Ahora que estamos en la luz, vístanse con las armas de la luz. Hay un lenguaje bélico, hay un lenguaje militar, hay un lenguaje de batalla en la articulación de Pablo. Vean por ejemplo lo que dice 2 Corintios 10:4. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. O sea, ¿qué armamento, qué equipamiento le ha dado Dios al creyente? ¿Saben? No está en usted. Eso se lo ha dado Dios y son espirituales. Y es el resultado de tener una vida de espiritualidad. Ya voy a hablar un poquito más de esto todavía. Vean lo que dice Efesios 6, del 11 al 17. Es posiblemente la porción de la Biblia donde todos podríamos recordar, sí, ahí se habla de la armadura de Dios. Vean, revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. O sea, lo que el texto presupone es que va a haber insidias del diablo. Es que el diablo va a venir y va a querer atacarnos y va a querer devorarnos y va a venir sobre nosotros y va a querer causarnos el mal. No tengan duda, mis hermanos, de que eso va a pasar en nuestras vidas.
Por lo tanto, revístanse con toda la armadura de Dios. Y ahí va a empezar. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, siendo nuestra lucha espiritual, por tanto, tomen toda la armadura de Dios. Es la segunda vez que nos dice, pónganse toda la armadura de Dios, para que puedan resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. O sea, que la armadura de Dios nos ayuda ¿a qué? A resistir el día malo. Y que cuando llegue el fin del día malo, nosotros podamos decir, Señor, te hemos honrado. Pero eso no va a ocurrir a menos de que nos pongamos la armadura de Dios. Ahora, ¿cuál es la armadura de Dios? Dice, estén pues ceñidos en su cintura con la verdad, revestidos con la justicia, calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo tomen el escudo de la fe, con el que podrán apagar todos los incendios del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Son las 6, por así decirlo, partes de la armadura que se nos describen acá. Y Pablo está utilizando este vocabulario para referirse a la iglesia de Tesalónica. Ahora, piensen en esto. ¿Dónde está la verdad? En la palabra de Dios. Número 1, familia, ¿están leyendo la palabra de Dios? ¿Lees la palabra de Dios diariamente? Revestidos de la justicia, ¿dónde encontramos la expresión de lo que es justo a los ojos de Dios? Sino en la palabra de Dios. ¿Estás leyendo la palabra de Dios? Calzados los pies con el evangelio de la paz. ¿Dónde tenemos la comunicación del evangelio a nosotros hoy en día? En la palabra de Dios. ¿Estás leyendo la palabra de Dios? Tomen el escudo de la fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, mis hermanos. ¿Estás leyendo la Biblia diariamente? Tomen también el casco de la salvación, donde se nos asegura, se nos garantiza, se nos hacen las promesas, se nos da la evidencia de la expiación que se hizo en lugar de nosotros para que nosotros pudiéramos obtener la salvación. ¿Dónde se nos describe eso? En la Biblia, mis hermanos. ¿Estás leyendo la palabra de Dios? O por último, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos nosotros cómo alimentar el Espíritu? ¿O cómo se entristece el Espíritu? Si no es por la palabra de Dios. Familia, ¿saben qué? Muchas veces nosotros queremos que nuestras circunstancias cambien radicalmente y nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer. ¿Saben? La vida cristiana no es de magia, no es de cosas inalcanzables para nosotros, es de consistencia en lo sencillo. Consistencia y constancia en lo sencillo. ¿Quieres que tus circunstancias cambien, mis hermanos? Primero tiene que cambiar tu corazón. Y tus circunstancias cambiarán o no, pero en la medida en la que cambie tu corazón, aprenderás a enfrentar esta vida de una manera piadosa. Y la única forma de que eso pase es leyendo la Escritura diariamente. Familia, cuando Pablo dice ahí en el texto que estamos leyendo, puesto la coraza de la fe, el amor y la esperanza, adivinen cuál es la única fuente que puede alimentar el amor, la fe y la esperanza en el corazón del creyente. Es la palabra de Dios. Mis hermanos, no hay otro medio por el cual nuestras almas vayan a crecer y a recibir edificación. Necesitamos leer la palabra de Dios. Porque adivinen qué es lo que pasa cuando en medio del día a día y de las dificultades, el pecado, todo lo que puede enfrentar el día a día, no invertimos tiempo en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que pasa en la vida del creyente? El creyente empieza a escuchar ¿qué? Otras voces. Y mi hermano y mi hermana, si usted está escuchando otras voces, usted está en un gran riesgo. Porque solo hay uno sabio. Solo hay uno justo, solo hay uno verdadero, solo hay uno perfecto, solo hay uno recto, solo hay uno amoroso, solo hay uno piadoso.
misericordioso, solo hay uno lleno de gracia, y ese es el Señor. Y la revelación del Señor la tenemos en la palabra de Dios. De tal manera que para mí a veces es muy triste realmente cuando nosotros como pastores tenemos que ver situaciones de la iglesia donde lo primero que decimos es: ¿estás leyendo la palabra de Dios? No. ¿Estás orando? No. ¿Estás yendo a los estudios de Biblia? No. Ok, entonces ¿qué estás haciendo? Porque quieres ver cambios positivos a nivel espiritual, pero no estás acudiendo a los medios que el Señor nos ha dado para lograr esos objetivos, esos cambios. ¿A qué estás acudiendo? Estás acudiendo a otras voces. Y esas voces te están dando cosas que no te están ayudando, porque si te estuvieran ayudando tu vida habría cambiado, pero por el contrario sigues para abajo como en una espiral descendente donde de manera continua estás cada vez peor y peor y peor y peor y peor y peor a como estabas hace 2, 3, 4, 5, 6, 7 años. Y la diferencia, mis hermanos, entre una y otra es tan sencillo como leer la palabra de Dios diaria y constantemente. Una vez le preguntaron a J.I. Packer, murió recientemente, fue uno de los teólogos, pastores más reconocidos por muchos años, con un testimonio fiel e irreprochable en su vida. Y entonces al final de su vida alguien le preguntó: J.I. Packer, díganos, esto no pasa con tanta frecuencia. Hombres piadosos que lleguen a esta etapa de sus vidas con el testimonio que usted ha llegado, ¿cuál es el secreto? Y él lo que dijo fue: tiempo constante con el Señor. ¿Saben cómo nos han enseñado a nosotros a pensar del tiempo del Señor? Tiempo de calidad con el Señor. ¿Y la calidad quién la define? La defino yo. Si ese día estaba animado, entonces va a ser un día de calidad, pero si ese día no estaba animado y yo leo la palabra y pienso que no pasa nada, entonces yo voy a juzgar que ese tiempo fue en vano. Pero la palabra de Dios nunca vuelve vacía y siempre cumple el propósito por la cual fue dada. De tal manera que es la consistencia. A mí no me importa si yo hoy, en el buen sentido no me importa, o sea, no tiene un efecto, no cambia la realidad de que es la palabra de Dios. Si yo hoy leí y salgo asombrado, pero si mañana yo leo y tal vez no me causó tanto asombro, no pasa nada. Lo que yo sé es que mi alma necesita habitar en la palabra de Dios, porque aunque eso hoy no me causó asombro, eso va a formar y edificar mi alma en el futuro. Déjenme darles un ejemplo de eso. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de lo que se enseñó en el primer año de su cristianismo? Déjenme hacerles otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de lo que se enseñó aquí en la iglesia en el primer año que ustedes estuvieron aquí en la iglesia? Algunos se acordarán de algunas cosillas. No se acuerdan de todo, pero todo ha edificado. Todo ha contribuido. Todo ha sido para el bienestar de nuestras almas, familia, porque es imposible que un creyente se exponga a la palabra de Dios y eso no resulte en un beneficio para su alma. Es imposible. Entonces, muchas veces vamos a sentir que esto no fue bueno para nosotros. Bueno, eso es lo que sentimos. Pero Dios está obrando de maneras milagrosas en nuestro interior. Y muchas veces vemos el resultado ¿cuándo? Más adelante. ¿Verdad? Pero familia, necesitamos habitar en la palabra del Señor. Pablo está diciendo, seamos sobrios. ¿Cómo? Habiéndonos puesto la coraza, la fe, el amor, la coraza de la fe, del amor y el casco de la esperanza. Familia, la fe, el amor y la esperanza solo se alimentan a través de las disciplinas espirituales y específicamente a partir de la palabra de Dios. Vean esto, qué maravilloso que es. ¿Cómo alimenta usted estas cosas? Bueno, hay una responsabilidad personal en el hogar y hay otra congregacional domingo a domingo. ¿Cierto? Entonces, si usted los alimenta, su alma y su iglesia van a estar en una buena condición en términos de salud espiritual. Pero si no lo alimentas, no solo te estás causando un daño a ti mismo, le estás haciendo un daño a la iglesia. ¿Tiene sentido? ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros y nadie puede decirle a la oreja, no te necesito. Y el ojo no puede decirle a la mano, no te necesita.
pero es tu responsabilidad estar bien en el hogar leyendo la Escritura. Y a veces tenemos que entenderlo de esta manera. Podemos llegar a ser muy egoístas al pensar que esto se trata de nosotros. No, familia, como creyentes que somos todos miembros de un solo cuerpo, lo que hagas en lo personal va a tener una repercusión a nivel congregacional, para bien o para mal. Pero tu comportamiento en el Señor se va a ver reflejado también a nivel congregacional. Y recuerden, la congregación es el cuerpo del cual Cristo es la cabeza. Por lo tanto, haremos bien como creyentes en estar en la palabra del Señor. La palabra del Señor nos va a estar recordando: Cristo pagó por ti, Cristo regresa. Cristo pagó por ti, Cristo regresa. Cuando venimos a la iglesia, en la iglesia se nos va a recordar: Cristo pagó por ti, Cristo regresa. De muchas formas lo hacemos. Pero familia, Pablo está diciendo aquí que esto es algo que nuestra alma necesita. Lo necesita, y solo lo necesita, solo lo va a conseguir en la medida en la que esté expuesta nuestra alma a la palabra de Dios. Hablé mucho de eso, familia, pero yo creo que si nosotros hiciéramos un ejercicio como iglesia, y sin pedir que levanten las manos, pero si hiciéramos un ejercicio como iglesia, donde yo les digo: ¿quiénes tienen la costumbre de leer la palabra de Dios todos los días? El número de manos que se levantarían posiblemente será mínimo. Y esto es un llamado amoroso de parte de nosotros los pastores hacia ustedes, para que por favor tomemos en consideración el leer la palabra de Dios como parte de nuestro día a día, porque eso va a ser de bienestar para todos, y queremos estar listos para cuando el Señor regrese. No solo eso, vamos a una tercera verdad, y es que el creyente puede saber que Dios lo destinó para salvación. Vean qué maravilloso. ¿Ok? Vean qué maravilloso. Versículos 9 al 11 dice: porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos junto con Él. Vean la seguridad que Pablo nos está dando aquí. No leí el 11 porque lo voy a leer ahorita, pero ¿saben qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Hermanos, creyentes de Tesalónica, de la gracia, tienen que entender que desde antes de la fundación del mundo, Dios nos destinó para salvación. No hay duda alguna de esto. De tal manera que cuando Cristo regrese, no vamos a experimentar la ira. Ahí lo está diciendo clarísimo. Porque no fuimos destinados para la ira. Vean cómo le enseña Pablo en Efesios 1:5. Dice: en amor, o sea, motivado por el amor, nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. No porque algo que nosotros hicimos, conforme a la buena intención de su voluntad, nos destinó para ser hijos de Él. No solo salvación, ser hijos de Él, ser parte de su familia. Dígame si eso no es glorioso. ¿Quién lo merecía? Nadie lo merecía. Y sin embargo es lo que hemos recibido. De tal manera que el creyente, cuando piensa en el regreso de Cristo, puede tener plena seguridad, plena certeza, garantía, incluso por el Espíritu Santo que mora en nosotros, de que cuando Cristo regrese, experimentará la consumación de la salvación y el inicio de una vida en la presencia de Jesucristo, sin ninguna relación con el pecado. Porque es ahí cuando entonces Satanás, el pecado y la muerte habrán sido derrotados de manera definitiva. ¿Cómo podemos tener certeza? Pablo ahí nos está diciendo: Cristo murió por ustedes. Cristo, la cruz de Cristo, Él es el fundamento de nuestra esperanza futura. Es el fundamento de nuestra seguridad, es el fundamento de nuestra garantía. Ahora, familia, vuelvo al mismo punto que hice anteriormente. ¿Cómo vas a tener esperanza en tu vida si no estás leyendo lo que Cristo hizo por ti? ¿Cómo vas a tener alguna ilusión en este mundo? A menos de que sea ilusión en cosas del mundo. Pero ¿cómo vas a tener una ilusión espiritual si no estás leyendo la palabra de Dios?
Todo fluye de la palabra de Dios, porque es la palabra la que nos dice que hemos recibido el perdón, y el Espíritu que mora en nosotros testifica a nuestros propios espíritus de que somos hijos de Dios. De tal manera que la cruz y los efectos de la cruz en nuestras propias vidas son la garantía de la eternidad que nos espera. Y Pablo dice, iglesia, confórtense con esas palabras. Confórtense. La Biblia es suficiente para confortarme a mí en el hogar y para confortarme congregacionalmente domingo a domingo. Ahora, con estas palabras, no es solo con la realidad de la venida de Jesucristo, esa es la primera aplicación, es confórtense con la palabra de Dios, mutuamente, unos a otros, y nos dice, no solo confórtense, edifíquense mutuamente con la palabra de Dios. Ahora, lo peor que le puede pasar a un soldado en la batalla es desconocer sus propias debilidades. ¿Okay? Un soldado en la batalla que no está consciente de sus debilidades va a salir a pelear, y sus debilidades cuando esté en medio de la batalla van a ser expuestas y el enemigo va a tomar ventaja. Nosotros sabemos, por ejemplo, lo que le pasó a Israel en el desierto. Israel fue rescatado, familia, lo enseñamos aquí Éxodo hace 2 o 3 años. Familia, fueron milagros tras milagros, tras milagros, tras milagros, tras milagros, tras milagros, tras milagros, tras milagros. Uno tras otro, continuamente en la vida de Israel como nación. Llegó Israel a enfrentarse con el mar, ¿y qué pasó? Vino la queja, vino la falta de esperanza, vino el malestar congregacional a partir de la queja de unos pocos. Vean qué interesante. Vino la queja a la congregación a partir de la queja de unos pocos. ¿Y qué pasó? Dios no los destruyó, abrió el mar. Otro milagro. Ante la queja, otro milagro. Pasan el mar. ¿Y qué pasa? La historia de Israel se caracteriza por queja, 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 queja. Y el resultado de la queja, perdón, la queja es el resultado. ¿Saben qué es lo que provoca la queja? Olvidarse de la palabra de Dios. Si ustedes ven todo Jueces tiene un ciclo que nos describe lo que fue el Israel en el desierto. Y ese ciclo es, se olvidaban de la palabra de Dios y se causaban grandes males. Terribles. Dios venía y los rescataba. ¿Y qué pasaba? Se olvidaban de la palabra de Dios y otra vez grandes males. Y ese es el ciclo del libro de Jueces. Entonces, familia, nosotros no somos diferentes a Israel. Somos igualitos a Israel. ¿Tendemos a qué? A olvidar la palabra de Dios. Y cuando olvidamos la palabra de Dios, familia, estamos a merced del enemigo. Y el enemigo es despiadado y no va a dudar en tomar ventaja de nosotros. Entonces, conozcamos nuestras debilidades. ¿Cuál es una de nuestras debilidades? Olvidar la palabra de Dios. Pablo, por el contrario, nos está diciendo, tomen estas verdades y confórtense y edifíquense. Háganlo a nivel personal en la casa y háganlo a nivel congregacional. Porque, familia, la palabra de Dios es la única que nos puede ayudar a estar alertas. La palabra de Dios es la única que nos puede dar sobriedad mientras esperamos a Cristo. Y la palabra de Dios es la única que nos puede afirmar en las verdades de que Jesucristo regrese y que cuando regrese no vamos a experimentar la ira, sino la completa bendición espiritual que nos aguarda en su presencia. Por eso decimos que nuestras almas serán confortadas cada vez que recordemos la venida del Señor. Ahora, si no estás leyendo la palabra del Señor, pídele perdón al Señor. Porque muchas veces, cuando no leemos la palabra del Señor, nos enfocamos más en lo que está pasando afuera que lo que está pasando aquí. ¿Ok? Y entonces juzgamos todo lo que hay afuera a partir de lo que hay aquí. Y entonces todo se ve mal afuera y todo se ve marchitado afuera
porque mi corazón está como una plantita que está muriéndose porque hace rato no le echamos agüita. Para regar esa plantita del corazón se requiere la palabra de Dios. Así que empiece poquito a poquito, pero empiece. Saque 10 minutos para leer un capítulo. Pídale la gracia al Señor para que te dé la capacidad de asimilar el contenido y sujetar tu vida a lo que estás leyendo. Nadie está esperando que empiecen con 2 a 3 horas a la semana, al día. Saque ratitos, pequeñitos, familia, esto es pastoral, esto es de parte de Andrés y de Dani. Somos la iglesia de Cristo y el fundamento de nuestra fe es la palabra de Dios. Efesios 2:20 dice, edifíquense bajo el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo la piedra principal. Y Cristo lo encontramos en la Escritura. Saque un ratito al día y lea la palabra de Dios. Seamos la iglesia de Cristo, que lee la palabra de Dios, que está alerta, que aguarda, que anhela la venida del Señor y que está preparado. Y que el día del Señor no lo va a tomar por sorpresa. ¿Por qué? Porque se ha preparado para eso. Yo no sé cuándo va a pasar, pero yo sé qué va a pasar. Entonces, si yo me estoy preparando, cuando pase no voy a tener ningún problema. Mira, estaba listo para esto. Eso es lo que Pablo le está diciendo a los tesalonicenses. La iglesia no tiene que tener temor de ese día. Por el contrario, la iglesia, como anhela ese día, se prepara para ese día. Así que, iglesia, preparémonos para la venida del Señor. Es indispensable la palabra del Señor. Tengamos ese pensamiento en nuestras mentes y vivamos en función de ataviarnos como una novia para encontrarnos lo más semejantes a Cristo para cuando Él venga por nosotros. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por darnos este tiempo. Te pido que tu palabra hable a nuestros corazones, Señor, y ya sea nos exhorte, nos reprenda, nos anime para enfrentar las cosas que tenemos que enfrentar en la vida de una manera en que te glorifique, Señor, porque la razón de nuestro ser es la gloria de tu nombre, Padre. Te pedimos que podamos, Señor, hallar ánimo y convicción y diligencia y responsabilidad en nuestras vidas para habitar en la palabra de Dios y para recordarnos unos a otros que nuestro amo regresa. Y no permita, Señor, que el día del Señor nos agarre dormidos a ninguno de nosotros, considerando las cosas de este mundo, Señor. Ayúdanos a considerar el prepararnos para que cuando tú vengas te complazcas en nosotros, Señor. Te pedimos que bendigas a Iglesia La Gracia, que nos ayudes, Señor, a ser una iglesia cada vez más conforme al deseo que tú has expresado en la palabra, Señor, para sujetarnos y conformarnos a ellos, Señor, que podamos ser la iglesia que tú quieres que seamos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.